Bienvenidos. Hoy estudiaremos los módulos L y M del inglés técnico aeronáutico. El módulo L trata sobre las acciones físicas en el taller, mientras que el módulo M regula cómo expresamos probabilidad y obligación legal. En aviación, el inglés no es literatura, es una herramienta de seguridad. Si entendemos la diferencia exacta entre un verbo y otro, garantizamos la aeronavegabilidad. De modo que vamos a ir paso a paso traduciendo y aplicando cada concepto a los componentes del avión que ustedes ya conocen. Estas palabras son los comandos que encontrarán en los manuales AMM, Aircraft Maintenance Manual, o manuales de mantenimiento de la aeronave. Su dominio va a evitar errores técnicos y va a evitar accidentes. Empecemos. Iniciamos con el módulo L, Basic Human Actions, o acciones humanas básicas. En los manuales de mantenimiento no hay palabras decorativas. Cada verbo describe una acción física exacta que sus manos deben ejecutar. Analizaremos 50 verbos esenciales. Dominarlos es vital porque confundir términos similares puede dañar un componente o invalidar un procedimiento legal. No es lo mismo retirar una pieza que descartarla definitivamente. En las siguientes láminas veremos estos verbos agrupados por su función en el hangar. Les recomiendo anotar las traducciones clave, ya que serán su guía diaria en la línea de vuelo. En el primer grupo podemos ver los verbos de control. Tenemos allí apply. Apply significa aplicar o poner sobre. Lo verán, por ejemplo, en apply sealant, que es aplicar sellante, o apply brakes, presionar frenos. Luego tenemos a carry out. Carry out significa ejecutar o realizar. Por ejemplo, si el manual dice carry out a test, les ordena hacer la prueba completa del sistema, no solo mirar. Check es verificar o comprobar. Implica contrastar lo que ven contra un límite del manual. Check pressure significa mirar el manómetro y confirmar que esté en el rango verde. Son verbos de acción directa y verificación constante. Tenemos entonces apply, carry out y check, que es el último. Ahora diferenciemos cómo fijar piezas. Connect. Connect se usa para unir elementos que permiten flujo, como cables eléctricos o mangueras de combustible. Por su parte, fasten, sí, fasten, porque la T es muda. Fasten significa asegurar, usando tornillos o abrazaderas. Si el manual dice fasten the panel, deben poner los tornillos para sujetarlo mecánicamente. Luego tenemos mount. Mount como monte. Mount es instalar en posición. Se usa para montar componentes grandes sobre sus soportes. Recuerden entonces, connect es para flujo, fasten para sujetar piezas pequeñas y mount para posicionar equipos mayores. El uso correcto de estos términos garantiza un ensamblaje preciso y seguro. En cabinas modernas interactuamos con pantallas mediante estos verbos. Press, que es presionar o pulsar. También lo podremos encontrar como depress, ya esto lo vimos en una clase anterior, y se usa para activar botones físicos o digitales. Luego tenemos clear. Clear significa borrar o limpiar. En las computadoras de vuelo, las MCDU, la tecla CLR o clear
borra datos erróneos. También significa despejar un área, como clear the area around the flaps, antes de moverlos. O sea, claree o limpie el área alrededor de los flaps antes de moverlos. Por último tenemos rotate, que significa girar. Se usa para selectores redondos, como el brillo de las pantallas o el radar. Rotate clockwise significa girar a la derecha, siguiendo las agujas del reloj. Eso es lo que significa clockwise, siguiendo las agujas del reloj. Antes de intervenir un sistema, debemos asegurar el entorno. De-energize. De-energize significa desenergizar. Es cortar totalmente el flujo eléctrico, desconectando baterías o plantas externas. Es un paso de seguridad eléctrica vital. Por otro lado, deactivate es desactivar. Es más amplio e incluye bloquear mecánicamente un sistema para que no se mueva. Por ejemplo, al desactivar los inversores de empuje, thrust reversers, colocamos un pin de seguridad. De-energize corta la corriente. Deactivate detiene el funcionamiento del sistema completo para evitar movimientos accidentales mientras trabajamos. Para el soporte en tierra usamos equipo especial. El término jack up. Jack up significa elevar el avión usando gatos hidráulicos y se hace únicamente en los jack points que están marcados en la estructura. Jamás usen gatos fuera de esos puntos, de los jack points. Luego tenemos hoist. Hoist significa izar o levantar desde arriba, usando grúas o polipastos. Es común para remover motores o componentes muy pesados. La diferencia es visual y física. Jack up empuja desde abajo, hoist tira desde arriba. Ambos requieren precisión extrema para no deformar la estructura de la aeronave durante el levantamiento. Ahora tenemos otros verbos que son críticos para los reportes técnicos. Remove. Remove es retirar o desmontar. Solo indica sacar la pieza del avión. Su puesto es install o instalar. Tenemos también replace. Replace es reemplazar e implica dos acciones: sacar la pieza dañada e instalar una nueva. Si reportan replaced, la aeronave ya tiene la pieza operativa. Replaced, ya está instalada. Luego tenemos withdraw. Withdraw significa retirar del servicio. Se usa cuando una pieza cumplió su vida útil. Estas son Life Limited Parts o partes con vida limitada, LLP, y debe ser descartada o enviada a reparación mayor, saliendo de la cadena de operación. Usarlos correctamente evita confusiones legales en los registros de mantenimiento. Para ajustes finales, reset. Reset es rearmar o volver a cero. Lo usamos a veces en anglicismo y decimos reseteado. Se usa con los disyuntores o circuit breakers, los rompecircuitos. Si uno salta, el manual permite un reset bajo ciertas condiciones. Tenemos luego rig. Rig es ajustar o reglar y se aplica a cables de control de vuelo para que la superficie mueva los grados exactos que pide el piloto. Seguimos con tighten. Tighten significa apretar. Siempre que lo vean, usen una llave de torque para dar el valor exacto del manual. Nunca aprieten al ojo por ciento. La precisión en estas acciones define la calidad del vuelo y la respuesta de los controles.
Bien, pasamos al módulo M, verbos modales. Aquí dejamos las acciones físicas y entramos en las reglas de legalidad, posibilidad y necesidad. En el inglés técnico regulado, los modales tienen un peso legal estricto. Una confusión entre puede y debe puede invalidar un certificado o causar un error de mantenimiento grave. Estos verbos modales ayudan a interpretar las intenciones del fabricante en los manuales de Airbus o de Boeing. Veremos cómo cada palabra define si algo es una opción técnica, un riesgo potencial o una orden obligatoria por ley. Vamos a prestar mucha atención a estas diferencias. El modal can expresa capacidad técnica o posibilidad física. En aviación describe lo que el sistema es capaz de hacer. Por ejemplo, the A320 can carry 172 passengers, 172 passengers. Aquí nos informa la capacidad máxima certificada. No es una orden, es simplemente un dato técnico. Si el manual dice the APU can be started up to 25,000 feet, nos indica el límite operativo del diseño, que la APU puede ser encendida hasta 25,000 pies. CAN siempre nos habla de los límites y funciones que los ingenieros dieron a la aeronave o sus sistemas específicos. Hablemos de riesgos. May y could, la L es muda. May y could, la L es muda. Expresan probabilidad de que algo ocurra, usualmente incidentes. Aparecen en las secciones de warning o advertencia y caution o precaución. Ejemplo, hot oil could cause injury. El aceite caliente podría causar lesiones. El fabricante advierte que existe el riesgo latente. No ocurrirá siempre, pero la posibilidad existe. Tenemos ahora ice may form. Ice may form indica que las condiciones climáticas facilitan la formación de hielo. Entiendan may y could como alertas de peligro potencial que requieren su atención preventiva inmediata. Esta lámina es muy importante. Define qué es obligatorio. Must y shall. Ambos significan obligación absoluta. Son mandatos legales. Si el manual dice tires must be removed, deben hacerlo o el avión queda fuera de norma. No hay opción a discusión. Por el contrario, should, la L es muda, es una recomendación. Es lo aconsejable por buena práctica, pero no es mandatorio por ley. Diferenciar debe, o sea, must, de debería, o sea, should, es lo que separa un procedimiento legal de una sugerencia técnica. Respetar must y shall es la base de la aeronavegabilidad legal. El verbo need expresa requerimiento o necesidad. Suele estar ligado al consumo de recursos o tiempos de inspección. Ejemplo, the filter needs to be replaced every 500 hours. Aquí el cambio es una necesidad dictada por el desgaste o el tiempo. También se usa para herramientas. Mechanics need a special tool. Los mecánicos necesitan una herramienta especial. Vean need como una condición indispensable para cumplir una tarea. Si el sistema o el técnico necesita algo,
El mantenimiento no puede cumplirse correctamente hasta que ese recurso sea provisto. Entonces, need es necesitar. Los manuales plantean escenarios condicionales. El más común es if, que significa si condicional. Ejemplo, if the valve fails, the alternate takes over. Establece causa y efecto. Si ocurre la falla, que es la condición, el sistema responde, es la consecuencia. A veces verán should al inicio de la frase, como por ejemplo, should pressure drop, stop the pump. Esta es una expresión muy especial porque en este caso significa, ese should no significa un consejo, sino que es una condición. Significa, en caso de que baje la presión, es decir, should pressure drop, entonces stop the pump, pare la bomba. Este es un uso avanzado del inglés técnico que hay que identificar para reaccionar correctamente ante fallas en los sistemas. Entonces, should pressure drop, stop the pump. Este es aquí, en este caso, un condicional. En caso de que baje la presión, pare la bomba. Consolidemos el módulo M con esta jerarquía. Can, capacidad técnica del avión, lo que pueda hacer. May o could, probabilidad de riesgo, lo que podría fallar. Must o shall, orden legal estricta, lo que es obligatorio hacer. Luego tenemos should, que es una sugerencia o una buena práctica, lo que se recomienda hacer. Memorizar este orden de fuerza les permitirá leer manuales con total seguridad. Sabrán cuándo están ante una descripción técnica y cuándo ante una orden que, de no cumplirse, pondría en riesgo la seguridad del vuelo o su licencia técnica. Terminamos así los módulos L y M. La seguridad aérea depende de la precisión en tierra. Un técnico que entiende las acciones físicas y respeta los niveles de obligación es un profesional confiable. El inglés técnico no es para temer, sino para practicarlo hasta que sea natural en su rutina de trabajo. ¿Alguna duda sobre los verbos de instalación o sobre la diferencia legal entre must y should? Bien, si ese es el caso, me dejan por favor las preguntas en los comentarios privados o los comentarios de la clase. Recuerden, en aviación las dudas no despegan, se resuelven en tierra. Muchas gracias por su atención y su participación siempre en el aula.